No me considero una persona miedosa. De hecho, mi familia y amigos coinciden en que tiendo a ponerme en situaciones de riesgo, como el año pasado, cuando visité sola un barrio en Santiago de Chile que estaba siendo mostrado en los medios de comunicación como muy peligroso, donde asaltaban todos los días, tenía problemas de narcotráfico y que por esto estaba siendo excluido de la ciudad. Cuando llegué al lugar, me di cuenta de que en realidad no era tan terrible como estaba siendo mostrado. De hecho, me encontré con una vida de barrio muy linda, donde los niños jugaban en los parques, había pequeñas tiendas, pequeñas panaderías, y la gente caminaba por la calle normalmente. Seguí caminando y al cruzar una calle, toda esta vida de barrio desaparece. Y me encuentro con un entorno desolado, muerto, donde las casas estaban completamente cerradas, las tiendas tenían rejas y no había nadie caminando por la calle. Observaba yo el cambio tan drástico cuando de una de las casas cercanas a mí sale una persona y comienza a seguirme. En aquel momento no le di mucha importancia, pero conforme avanzaba, esta persona se iba acercando más a mí. Y podré ser muy valiente, pero no soy tonta. Y sé que si esa persona hubiera querido hacerme daño, no había nadie en aquel lugar desolado que hubiera podido ayudarme. Así que salí lo más rápido que pude de ahí. En este momento, ustedes deben de estarse pensando, ¿qué susto te diste? La verdad es que no sentí miedo. Ahora deben de estar pensando, pues qué loca estás. Y probablemente tengan razón. La cuestión con el miedo es que es algo muy subjetivo que depende de cada quien. Depende del lugar donde crecimos y nos desarrollamos. Depende de nuestras vivencias personales. Un miedo puede construirse de forma colectiva o puede construirse de forma individual. Es algo que compartimos todos los seres humanos. Es más, les puedo asegurar que en este momento todos los que estamos aquí le tememos a algo que no es real, algo que no está pasando y que probablemente nunca vaya a pasar. Todo aquello que yo había observado en este lugar desolado me hablaba de un terrible, terrible miedo por estar afuera. Y eso había hecho que se abandonaran los espacios públicos. Con todo esto en mi cabeza, empecé a preguntarme varias cosas. ¿Por qué yo no había sentido miedo? ¿Qué hacía que estas personas que vivían en ese lugar sí tuvieran mucho miedo? Y como arquitecta, urbanista, ¿cómo el miedo afecta mi profesión? ¿Cómo el miedo afecta el diseño de los barrios? Entonces decidí estudiar 3 variables que son muy básicas a la hora que nosotros, los diseñadores urbanos, pretendemos cambiar la calidad de vida de un lugar. Estudié el campo visual, porque te permite vigilar. Estudié la iluminación, que tiene que ver con la percepción de temor durante la noche. Y estudié la manutención de los espacios verdes y las plazas. Como se podrán imaginar, aquel lugar lleno de vida del barrio tenía una iluminación muy adecuada. Las luminarias estaban posicionadas exactamente en aquellos lugares que podían ser riesgosos durante la noche. El campo visual era muy adecuado porque te permitía ver lo que estaba pasando y las madres podían vigilar a sus hijos que jugaban en las plazas desde sus casas. Y estas plazas estaban muy bien iluminadas, estaban muy bien mantenidas, tenían juegos y por eso la gente los usaba cotidianamente. En cambio, aquel lugar desolado y muerto del barrio tenía un campo visual obstruido.
Habían árboles que estaban tan crecidos que no te dejaban ver al otro lado de la calle. La iluminación era muy tenue y producto del vandalismo había áreas que estaban completamente oscuras durante la noche. Y los parques se habían convertido en puntos de delincuencia donde te asaltaban. Y las pandillas se reunían a consumir alcohol y drogas. Les dije que soy arquitecta urbanista y como tal tenía que ver el diseño del barrio. Aquel lugar vivo tenía un diseño de calles muy regular, mientras que el lugar muerto y desolado tenía una curvatura en sus calles muy pronunciada que hacía que su diseño fuera irregular. Esto, arquitectónicamente hablando, puede llegar a causar lo que nosotros le decimos lugares trampa, que son lugares que propician la ocurrencia de delitos porque le permite a un asaltante o a un violador esconderse. Permite que un grupo de delincuentes se reúna a vender drogas y que nadie los vea. Todo esto porque son lugares que son muy oscuros, o porque son plazas que nadie visita, o porque son lugares que nadie puede vigilar. Acciones que se pueden corregir precisamente con estas variables básicas que yo estaba estudiando y que en este lugar no se estaban llevando a cabo. Este lugar estaba sufriendo las consecuencias de un mal diseño. Y aunque todo esto me daba una mirada muy buena de lo que estaba pasando territorialmente, no contestaba una pregunta que era muy importante. ¿Por qué la gente se comportaba tan distinto en un lugar tan cercano? Entonces regresé al lugar y empecé a conocer a esta gente. Ahí conocí a doña Amelia, una señora que tenía 50 años viviendo en este lugar y me decía que vivía feliz y tranquila. Conocí a la señora Laura y ella me contaba que durante las noches salía a ver unos partidos de fútbol que se hacían cerca de su casa, regresaba por la madrugada y no tenía ningún problema. Conocí a mucha gente que no le ponía llave a su casa porque no era necesario. Todos estos vecinos tenían historias de terror de aquel lugar desolado porque ahí te robaban, porque ahí vendían droga y preferían no irse a meter allá. También me di cuenta de que todos los vecinos se conocían. Se reunían 1 o 2 veces a la semana a tener talleres de costura o talleres de deporte. Tenían mucha confianza entre ellos. Se habían convertido en una comunidad. Y esto había despertado en ellos una voluntad por la participación ciudadana. Se habían reunido para juntos trabajar y diseñar su barrio. Donde ellos veían un lugar que podía ser peligroso, habían solicitado iluminación. Cuando ellos veían que sus parques necesitaban manutención, también la solicitaban. O bien, ellos mismos cortaban césped, podaban árboles y podían arreglar algunos juegos que se descomponían en los parques. Tenían meses trabajando en unos murales preciosos que ahora adornaban el barrio. Se habían reunido, habían trabajado su espacio público y se habían apropiado de él. Entonces me di cuenta de algo que no te enseñan en la universidad. Para que un proyecto de arquitectura y de urbanismo realmente funcione, tenemos que iniciar construyendo la arquitectura social. Aquella que construye comunidades y que les permite apropiarse de su espacio público. Existe un trabajo de seguridad que va más allá de más policías y más cámaras de vigilancia. Nosotros como arquitectos tenemos que velar siempre porque nuestros proyectos sean seguros, pero el trabajo más importante es el que tenemos como sociedad. Es el de apropiarnos sin miedo de nuestros espacios públicos. Es cuidarlos y evitar que entre en ellos la violencia. Vivimos en momentos de mucho miedo.
sobre todo en América Latina. Pero no podemos permitir que el miedo se convierta en nuestro estilo de vida y vivir encerrados en nuestras casas y en nuestras oficinas. Por eso los invito a que recuperemos nuestros espacios públicos. Los invito para que reforcemos la arquitectura social y podamos construir juntos barrios más seguros. Gracias.